compartir la pantalla, ¿ya? Compartimos la pantalla. Listo. Muy bien. Le damos la cordial bienvenida a nuestra clase de Historia del Perú y vamos a ya empezar a proyectar la clase. ¿Y amigos? Muy bien. Para el día de hoy tenemos la invasión al Tahuantinsuyo y también tenemos los viajes de Francisco Pizarro, ¿no? Todo este tema vamos a analizarlo. Sin duda alguna le va a gustar este tema. Es un tema bien interesante. Y empezamos, ¿sí o no? Claro. ¿Qué antecedentes? Es bueno aclarar que antes de Pizarro, porque mira, Pizarro todavía es 1524, primer viaje. Cristóbal Colón, 1492, Cristóbal Colón. Pasan los años y Colón muere en 1506. ¿Está bien o no? Colón ya había muerto para 1506. Para 1508 se firma este documento. Se llama Capitulación de Burgos. Me preguntará usted, ¿qué cosa es eso? Allá. A través de este documento, el rey de España, Fernando Aragón, decide tomar posesión de las tierras que Colón había explorado. Entonces autoriza la colonización de tierra firme. A ver, las islas no son tierra firme. Tierra firme es la masa continental, lo que tú observas acá. Esto es tierra firme. ¿Qué quiere el rey de España, Fernando Aragón? Quiere que los españoles ya colonicen estos territorios. Para eso se van a crear dos gobiernos. El primer gobierno se llama Castilla del Oro, esta parte acá de la zona panameña. Esta zona de Panamá, Castilla del Oro es Panamá. Le encarga a Diego de Nicuesa. ¿Ya? También se crea Nueva Andalucía. Acá lo tienes, Nueva Andalucía. Zona colombiana. Sí, Nueva Andalucía le va a encargar ¿a quién? A un señor llamado Alonso de Ojeda. Entonces, por medio de la capitulación de Burgos, se decide colonizar los territorios explorados por Colón, pero que ahora debían ser pues ya sometidos por los españoles, ¿no? Iba a implicar guerras contra los pueblos nativos para someterlos. Claro, suena decir, ¿no? Colonización, pero en el fondo, ¿qué cosa era? Era una guerra de conquista contra estos pueblos, ¿verdad? Un personaje importante va a ser Vasco Núñez de Balboa. Aunque todos le decían Balboa, él pasa a la historia porque descubre el Mar del Sur. Te explico para que te quede claro esto. Esta zona de Panamá, históricamente Panamá es un país privilegiado porque Panamá tiene salida al Atlántico y al Pacífico, ¿sí o no? Sino que lo que conocemos, eh, el Atlántico era el Mar del Norte y nosotros llamamos Océano Pacífico el llamado Mar del Sur. Entonces, en esa época nadie le decía Océano Pacífico, pues sí o no. Entonces, Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur. ¿Por qué? Porque es el primero que se va a atrever a navegar por acá. Y si Balboa empieza a navegar por acá, mira, iba a llegar al Imperio Incaico. O podía llegar al Imperio Incaico, sí o no. En eso que él está navegando, va a llegar a tierras de un cacique llamado Comagre. Aclaración, aquí la palabra cacique se refiere al jefe de la tribu. Acá en Perú decíamos, nosotros decíamos curaca, el curaca. Bueno, ellos, los españoles, llamaban cacique. ¿De acuerdo? Ahora, Balboa tiene lugar en la historia porque el Balboa se entrevista con este cacique Comagre, que a su vez tenía a su hijo llamado Panquiaco. Quiero aclararte que para poder entrevistarse era necesario que los nativos, o tener un nativo traductor, ¿no? Un nativo intérprete. Tal vez no dominaría a la perfección el idioma, pero al menos un lenguaje básico, ¿no le parece? ¿Cuál era la idea? Balboa quería saber de dónde sacaban oro los nativos.
Porque los nativos o los aborígenes lucían objetos de oro. Entonces lo que quería saber Balboa es de dónde lo sacan, de dónde lo tienen. Cuentan que el hijo de Comagre, llamado Panquiaco, le va a decir a Balboa, ¿tú quieres saber dónde hay oro? ¿Quieres encontrar mucho oro? Y le dice, yo sé de un reino que tiene sus templos y palacios con muchos tesoros. Cuando le dice eso, claro que despierta la curiosidad de Balboa, por supuesto. Balboa le pregunta a Comagre, oye Comagre, ¿es cierto lo que dice tu hijo? Y Comagre dice, claro. Y Panquiaco interviene otra vez y Panquiaco le dice, si van a ir ahí, van a morir. Le da a entender que es un lugar peligroso. Y Comagre le confirma, le dice, mira, ese lugar sí existe, pero de verdad es muy riesgoso que vayas allá. Balboa dice, no te preocupes, voy a conseguir más gente, me voy a preparar bien y voy a buscar ese lugar. Más bien, ¿ustedes me pueden acompañar? Y Comagre y Panquiaco le dicen, no, 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 que te vamos a acompañar. Lo que ocurre es que Comadre, Panquiaco, estaban en una etnia pequeña, pues, ¿no? Una etnia pequeña. Al lado de los incas eran un imperio, pues, ¿te das cuenta? Pero, ¿qué es lo importante de todo lo que te estoy relatando? Que Balboa va a ser el primer español que escucha noticias del imperio incaico del Tahuantinsuyo. ¿Te das cuenta? Ah, un dato curioso, ahí se encontraba Pizarro. Pizarro era uno de los colaboradores de Balboa. Claro, el jefe era Balboa. Pizarro era uno de sus colaboradores. ¿De acuerdo? Pasa un tiempo mientras Balboa está preparando su expedición, porque Balboa tenía que prepararse. No es tan simple. Necesitas barcos, armas, más gente. Pero tienes que preparar una expedición, tus alimentos, almacenar. Pero justo cuando Balboa se está preparando, llega un nuevo gobernador. Su nombre, Pedro Arias Dávila. ¿Ya? Pedro Arias Dávila. Él llega como gobernador y ahí está. Aunque todos le decían Pedrarias, ¿ya? Le decían Pedrarias. Él era un hombre ambicioso y malvado también. Claro, cuando Pedrarias se entera que Balboa está preparando una expedición y que va a buscar un lugar que se dice hay mucho oro, Pedrarias, la ambición hizo que tramara eliminar a Balboa. Claro, lo acusó de muchas cosas y con la autoridad que él tenía como gobernador, lo sentenció a muerte. Sí, Pedro Arias Dávila lo acusó de usurpación de funciones, de hacer expediciones sin permiso, de traicionar al rey. Claro, su objetivo de Pedro Arias era matarlo a Balboa para él quedarse con todo el proyecto. Y es así que Pedro Arias Dávila ejecutó a Balboa y por cierto, él funda la ciudad de Panamá, ¿ya? Lo que conocemos como Panamá, él le pone el nombre. Ahora mira, Pedro Arias Dávila va a organizar varias expediciones, pero una de ellas es la de Pascual de Andagoya, quien navegando va a llegar a tierras de un cacique llamado Virú. Claro, usted diría, profesor, Virú no se escribe con V hoy día, pero hace siglos, ¿se da cuenta? Estamos hablando de algo que ocurrió en el siglo XVI. ¿De acuerdo, mis estudiantes? Ahora, yo les pregunto a todos ustedes, a ver, pensemos. ¿De dónde viene el nombre Perú? ¿Tendrá algo que ver esta palabra? Primero vamos a explicar. Pedro Arias Dávila le había encargado a Pascual Andagoya que explore navegando hacia el sur. Entonces, Pascual Andagoya navegó y llegó a tierras de un cacique al que él llamó Virú. Conversó con él, se dice que también tenía tesoros, pero más importante es que eso que les había contado Comagre y Panquiaco, el cacique Virú le dijo, sí es cierto, sí existe un reino que tiene tesoros, sí existe, es cierto. Entonces como que el cacique Virú reforzó la idea.
Entonces, cuando regresa Pascual Andagoya, Pascual Andagoya le dice a Pedraria, señor, estamos cerca de encontrar ese lugar. Ah, ¿te das cuenta? Pero entonces la gente ya empezó a decir, o sea, en vez de decir, naveguemos hacia el sur, empezaron a decir, vamos hacia el Virú, vamos al Virú. De repente alguien por ahí dijo, vamos al Pirú. Y de repente alguien al final dijo, vamos al Perú. Todo indica que el nombre del Perú deriva de la palabra Virú Pirú. ¿Ya? Hay otra versión del Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega dice que los nativos, cuando se referían a este lugar, decían Pirú, Pirú. ¿Ya? Pero bueno, si alguna vez me preguntan, ¿no? ¿El nombre del Perú se relaciona con el viaje de qué personaje? Con el viaje de Pascual de Andagoya. ¿Por qué? Porque Pascual de Andagoya llegó a tierras del cacique Virú. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, mientras esto estaba pasando, ya se estaba formando una sociedad. Sí, los denominados socios de la conquista. Algunos le llaman la empresa de Levante, otros le llaman el Pacto de Panamá. Y tenemos a Francisco Pizarro como el primer socio. Ahí está, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro nació en Trujillo, pero Trujillo de Extremadura. Francisco Pizarro de niño, al igual que sus padres se dedicaban a criar cerdos, claro. Pizarro perteneció a una familia pobre, humilde, por lo tanto no tenía acceso a la educación, porque la educación era un privilegio de la nobleza. Por lo tanto, no debe sorprenderte ni ser muy duro. Pizarro era analfabeto, pero vuelvo a repetirle, mis amigos, es una época en la que la educación era un privilegio para los nobles. ¿Te das cuenta? No se trataba de si le gustaba o no le gustaba estudiar, no se trata de eso. Así que Pizarro era el jefe de esta empresa. ¿Por qué dice empresa, profe? Porque hay socios que van a poner capital, van a poner dinero. Esto va a ser una empresa privada porque la corona española va a participar después. ¿Ah? Aquí todavía no participa directamente la corona española. El jefe de esta empresa o sociedad será Francisco Pizarro. Pero también podemos mencionar a Diego de Almagro. Diego de Almagro nació en el mismo lugar que el Quijote, La Mancha. De ahí porque algunos le decían a Diego de Almagro el manchego, ¿ya? El manchego. Él estaría a cargo de conseguir todo lo necesario. Era el proveedor. Él tenía que conseguir los alimentos, armas, tripulantes, barcos, todo lo que se necesite, él lo consigue. Esa es su función, proveedor o la logística. ¿Qué hay de Hernando de Luque? Hernando de Luque era un sacerdote, era un sacerdote. Ahora, en esa época, ser sacerdote era de mucho prestigio, era una profesión muy valorada, muy respetada. Y obviamente, Luque tenía educación, sabía leer y escribir. Quiere decir que su familia no era tan modesta, por supuesto. Luque tiene que haber pertenecido a una familia acomodada porque él era un sacerdote y leía y escribía muy bien. Por eso, la función que le van a encargar es la de procurador. ¿Qué es un procurador? Alguien que hace gestiones, trámites. Y Luque lo podía hacer porque Luque sabía leer y escribir. Ahora, otro detalle. Mira, escúchame. Luque sería el encargado de o administrar el dinero porque sería algo así como un tesorero. El tesorero, ¿sí o no? Gaspar Espinosa, Gaspar Espinosa viene a ser el denominado socio financista. Allá, vamos a explicar. Pizarro, Almagro y Luque son los socios materiales, los que van a viajar, los que viajan. Gaspar Espinosa no. Gaspar Espinosa es un comerciante muy próspero. Algunos dicen un comerciante judío. Bueno, eso sí no podemos asegurarlo, pero que era un comerciante lo era. Y por lo tanto, él como comerciante manejaba pues capitales
Pizarro, Almagro y Luque le ofrecen unirse a la sociedad, pero en calidad de inversionista. Es lo que faltaba, faltaba la plata. Claro que le prometen a Gaspar Espinosa devolverle con oro, ¿no? Oro, plata. Gaspar Espinosa aceptó. Muchos dicen que Gaspar Espinosa va a pedir que su representante sea Luque, el sacerdote. Muchos dicen que Luque fue algo así como su testaferro de Gaspar Espinosa. Pero bueno, solo son algunas opiniones de algunos otros historiadores o investigadores, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿quién fue el socio financista? El que va a poner el dinero, Gaspar Espinosa, ¿ya? Y seguimos, pues. Antes, ellos necesitaban el permiso, sí o no, del gobernador. Ellos se encontraban en la ciudad de Panamá, por lo tanto, necesitaban el permiso del gobernador Pedrarias. Los socios fueron, y sí, Pedrarias accedió. Pedrarias dijo que sí autorizaba el viaje. Ahí está. Pero, atención, atención. Pedrarias quería también participar, también quería poner, ¿ah? Claro, y quería participar. Imagínate. Y claro que participó. Entonces, Pedro Arias Dávila autoriza el viaje de Pizarro. Punto de partida para el primer viaje. Punto de partida, la ciudad de Panamá. Panamá. Al primer viaje le vamos a llamar viaje de exploración. Viaje de exploración. Pregunta, ¿por qué se llama así? Honestamente no conocían. ¿A dónde se iban, sí o no? Claro, el viaje de exploración. Ahora mira, campeón. Ellos le iban a llamar a los lugares que llegaban, le iban a poner nombre, o sea, de acuerdo a lo que le pasa o lo que encontraban. Entonces, primer punto, Panamá. ¿De Panamá dónde van? Islas Perlas, Islas Perlas. De las Islas Perlas, ¿dónde van? Puerto Piñas, ahí está, Puerto Piñas. Puerto del Hambre, ahí está, ¿qué crees? De verdad, pues se quedaron sin comida. Sí, sí, Puerto del Hambre, se quedaron sin comida, definitivamente. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora mira, ellos han iniciado su viaje, pero fíjate que en realidad de Panamá solo van a recorrer Colombia. En el primer viaje solo recorren los manglares colombianos, ¿ya? Ahora mira, ellos llegan a un lugar, le conocemos como el incidente en Pueblo Quemado, acá sabe, Pueblo Quemado. El incidente en Pueblo Quemado, ¿por qué? Porque ahí los nativos, los aborígenes, los van a atacar, ahí van a pelear con ellos. El cacique de las piedras ordenó que los ataquen. Profe, fue una emboscada. Sí, fue una emboscada. Eran muchos, profes. Eran bastantes. Imagínate tú la parte alta de los árboles en la copa. Se llama la copa de los árboles, ¿no? Ya. En la parte alta de los árboles, dice que ahí estaban los nativos, en la copa de los árboles, con su flecha, lanza, ¿no? Los miraban los españoles pasar, ¿no? Y tú miras hacia arriba, de repente puedes observar, pero más el canto de las aves, ¿no? Los animalitos que están ahí haciendo su ruido. Sin embargo, ¿qué va a pasar? El cacique de las piedras ordena que los ataquen. Entonces, de la parte de arriba, lanzas, flechas, cerbatana, muchos españoles derribados. Van a tener que procurar salir de ahí. Estaban en dos grupos. El primer grupo era Pizarro y su gente. Segundo grupo, Almagro con otro grupo. O sea, estaban dos grupos, ¿ya? Pizarro y su gente empezaron a luchar contra los nativos, pero se dieron cuenta que no. Mejor salgan de ahí. A salir se ha dicho. Pizarro y su gente procuraron escapar. No había forma, mejor salgan de ahí. Pero según cuentan, Almagro se quedó con su grupo a luchar. Es más, Almagro los arengaba que sigan luchando.
y de repente pasó algo terrible. Cuentan que un nativo, una pequeña hacha de piedra, lo lanzó contra el rostro de Almagro. Otra versión dice que no fue una hacha, fue una flecha. En serio. La cosa es que Almagro queda tuerto, pues. Casi lo matan, ¿sí o no? ¿Tú te imaginas una flecha en el rostro o una pequeña hacha de piedra? Almagro quedó ahí inconsciente, parecía muerto. Ya te imaginas, ¿no? Pobre Almagro. Consecuencia del primer viaje, Almagro pierde un ojo, Almagro queda tuerto. En serio. Pizarro y su gente logran salir de ahí y Pizarro se va a un lugar llamado las playas de Chochama. Entonces regresan, ¿no? Van a regresar, pero regresan, vámonos, ya. Playa de Chochama. Ahí se produce el reencuentro Pizarro y Almagro. Se reencuentran. También Luque, también estaba Luque. Dice que se abrazan, ¿no? Se ponen a llorar, ¿no? No, sí, sí, en serio. Se abrazaron, lloraron, ¿no? Pero muy triste porque Almagro estaba mal, pues sí o no. Almagro había perdido un ojo, ¿no? Y entonces Pizarro le dice a Almagro, Almagro, vamos a descansar, vamos a recuperarnos y continuaremos el viaje. ¿Qué cosa? Dijo Almagro, continuar. Después de lo que nos ha pasado, hablas de continuar. Si ni siquiera ya tenemos comida, ni siquiera hay comida. Tenemos que volver a Panamá. Y Pizarro le dice a Almagro, si vamos a la ciudad de Panamá, algunos ya no van a querer volver. Y los que quieran venir, por los riesgos, nos van a querer cobrar más. Mejor recuperémonos, descansa. Y luego vas a Panamá a traer víveres, o sea, comida y todo lo que necesitemos. Almagro le dice, pero ¿cómo puedes hablar de continuar? Tenemos a nuestra tripulación malherida y muchos han muerto. Yo mismo estoy mal. Y Pizarro le dice a Almagro, es verdad que no salieron las cosas como esperábamos, pero les podemos ganar, podemos derrotarlos. ¿Te has fijado con qué nos han atacado? Con flechas y lanzas. Y claro, fue una emboscada, nos ha sorprendido. Pero eso no va a volver a pasar, Almagro. Tú y yo somos soldados desde muy jóvenes. Nos hemos enfrentado a ejércitos poderosos. Nos hemos enfrentado a Inglaterra, a Francia, a los italianos. Nos hemos enfrentado a ejércitos más poderosos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cañones, caballería. La próxima vez que vayamos ya no va a ser igual, porque iremos con cañones, caballería y muchos arcabuces. A ver, pues que vengan con sus flechas y lanzas. Y es más, sabemos dónde encontrarlos. Así que, Almagro, cura tus heridas, recupérate, no te preocupes, descansa. Y una vez que estés bien, vas a Panamá y traes todo lo que te estoy encargando. Y así quedaron, ¿ya? Almagro luego se va a Panamá, pues. Y en Panamá, ¿quién lo esperaba? Pedrarias. Pedrarias le pregunta, ¿cómo les ha ido? Bueno, de solo verlo a Almagro, que le faltaba un ojo al pobre. ¿Sabes lo que dice Pedrarias? Yo quiero mi dinero. Porque ¿sabías que Pedrarias colaboró con algo de dinero? Y ahora Pedrarias al ver que les ha ido mal, no, 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 me devuelven. Imagínate. ¿Quieren seguir viajando? Viajen, yo no me opongo, pero eso sí, me devuelven mi inversión. Se pasó Pedrarias, ¿ah? Recuperó rapidito. Ahora, Almagro va a procurar traer víveres, ¿no? Trae víveres, algunas armas, contrata gente, pero la gente está desanimada, la gente no quiere, o sea, la tripulación, los que quedaban, hablaban de volver, le decían, señor Pizarro, déjenos regresar. ¿Usted qué cosa quiere? ¿Vernos morir? ¿Qué es usted, un carnicero? ¿Es usted un carnicero para ver nuestra muerte?
déjenlo regresar. Ya tanto que discutían, pues, ¿no? Almagro se mete y Almagro empieza a gritar a los hombres. Almagro empieza a decirle cosas un poco hirientes, con groserías. Y ahí es cuando Pizarro lo calla Almagro. Pizarro dice, ya Almagro, basta. Lo calla públicamente. Eso disgustó mucho a Almagro. Almagro se ofendió porque lo habían callado públicamente. A eso se llama la porfía de Atacames. La porfía de Atacames. Pero el viaje continúa. Segundo viaje, señores. Le vamos a llamar viaje descubridor. Porque este viaje es cuando se comprueba que existe el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Es el viaje descubridor. En este viaje, atención, en este viaje, Almagro, Luque, Pizarro van a toparse con una balsa con jovencitos tayanes. Son de la cultura tayán. Claro, los tayanes. Eran comerciantes. Los capturan y van a ver que llevaban algunos objetos de oro, piedras preciosas. Y ahí Pizarro es que les va a poner, pues, Felipillo, Francisquillo, Fernandillo. ¿Ha escuchado usted? Felipillo, Francisquillo, Fernandillo. ¿Ya? Claro. De ahí va a salir el jovencito Felipillo al que van a adiestrar, lo tienen que entrenar, ¿no? En el idioma, pues, para que sea el intérprete. Alguien tiene que ser el traductor, ¿sí o no? Ya, pues entonces, en esta balsa, Bartolomé Ruiz es el piloto. Bartolomé Ruiz captura esta balsa de indios tayanes y ahí es donde surge el famoso Felipillo, el que va a traducir. ¿Ya? Pero ahora mira lo que va a pasar. Pizarro le va a pedir al Almagro que otra vez vaya a Panamá. ¿Por qué? Le dice, anda a Panamá porque yo necesito que me traiga más gente. Necesito más comida. Esta expedición puede ser larga. Tú tienes que traer más alimentos. Así que anda de nuevo a Panamá. Antes de que se vaya, un grupo de hombres se le acerca al Magro y le dice al Magro, ya que te vas a Panamá, ¿nos puedes hacer un favor? ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Tú crees que puedas llevar este regalo? Es un regalo para la esposa del gobernador. ¿Tú crees que puedas llevarlo? Ya, bueno, no hay problema, lo llevo, bueno. Lo que no sabía el Magro es que los hombres se habían escondido un mensaje escrito. Ahí estaba un mensaje escrito pidiendo ayuda. Claro, no sé si Almagro lo llegó a ver, ¿no? De repente Almagro lo vio, pero como no sabía leer. Pero el punto es que Almagro cumple y lleva el regalo y lo entrega a la esposa del gobernador. Ese Almagro no sabía lo que hacía. Como es lógico, ese documento llegó a manos del nuevo gobernador. ¿Qué cosa, profesor? Sí, el nuevo gobernador se llama Pedro de los Ríos. Ya no está Pedrarias. ¿Qué puede haber pasado con Pedrarias? Dos posibles razones. La primera, ¿acaso no te acuerdas que Pedrarias lo mató a Balboa? Y como Pedrarias lo mató a Balboa, es por eso que ahora la justicia... Ah, no, claro, en ese momento que lo mató, él dijo que Balboa era un traidor, un usurpador, ¿no? Pero con el paso del tiempo se supo la verdad, pues. Lo había asesinado, pues, por ambición, ¿sí o no? Pero también se le acusaba a Pedrarias de malos manejos económicos, malversación de fondos, estar tomando lo que no le pertenece. Así que Pedrarias preso, el nuevo gobernador, Pérez Los Ríos, ¿ya? Volvamos pues. Entonces, llevó el regalo al Magro, entregó, y en el regalo estaba el mensaje escrito. Ese documento llega a manos de Pérez Los Ríos. El documento es una copla famosa que decía, pues señor gobernador, miradlo bien por entero. Allá va el recogedor, acá quiere el carnicero. A ver. Claro, es obvio, ¿no? Se está dirigiendo al gobernador, ya. Pero dice, mirando bien por entero que allá va el recogedor. ¿Quién es el recogedor?
¿Quién es el recogedor? ¿Quién es el que para lleno trae cosas? ¿No es Almagro? Ya, es Almagro. ¿Y a quién están llamando carnicero? Acá queda el carnicero. ¿A quién? Lo están llamando así a Pizarro, pues. Entonces, Pedro de los Ríos le pide a Almagro conversar. Ya, lo llama Almagro. Y Almagro pues se acerca, ¿no? Sí, señor, le dice, oiga, usted y un tal Pizarro están realizando un viaje. Sí, señor, sí, nuestra expedición. Ok. ¿Y cómo están sus hombres? Cuénteme, a ver, ¿cómo les va? Ah, bueno, señor, hemos tenido algunas dificultades, ¿no? Pero sí, estamos bien. ¿Así? ¿Y usted me puede decir por qué los hombres están pidiendo ayuda? ¿Qué, señor? Sí. Sus hombres están pidiendo ayuda. ¿Usted me puede decir por qué? ¿Qué está ocurriendo? Señor, la verdad, no sé de qué me está hablando. Así, ¿no? Estos hombres me han escrito donde me piden ayuda y me dice que usted y Pizarro no los dejan regresar. ¿Es cierto eso? Bueno, señor, ¿no? Ya pues, estaba frito Almagro, ¿no? Tenía que admitir algo. Pero lo que va a pasar a continuación es que el gobernador dijo, ¿sabe qué? Su expedición llegó a su fin. Se acabó su expedición. Tienen que volver. Todos tienen que regresar. Pero señor, no nos puede hacer eso. ¿Cómo usted va a pedir que nosotros dejemos nuestro viaje, señor, por favor? No, ustedes tienen que regresar. Es una orden. Y se dice que le encargó a un señor conocido como Juan Tafur o el capitán Tafur. Le dice, señor Tafur, vaya y búsquelos. Tome 2 barcos y los trae de regreso. Vaya a buscarlos. Y es ahí donde se va a dar el incidente en la isla del Gallo, pues. Así se conoce, ¿no? El incidente en la isla del Gallo. Ahí Pizarro va a recibir al señor Tafur. Tafur llegó con los 2 barcos y le dice a Pizarro, en nombre del gobernador Pedro de los Ríos, su expedición llegó a su fin. Se acabó, todos regresan, suban a esos barcos, suban, vamos a Panamá. ¿Eh? Uy, Pizarro se iba a quedar sin gente. Fue un momento decisivo, porque según cuentan, Pizarro trazó una línea sobre la arena, ¿no? Dicen que trazó una línea y le dijo, por allá se va a Panamá a ser pobres. Pero el que cruce esta línea, vamos al sur, al reino del Perú, a ser ricos. Escoja cada uno lo que más le conviene. Y según cuentan, solo 13 decidieron continuar. Solo 13, los llamados 13 del gallo. ¿Por qué es importante este momento? Porque aquí se va a decidir la continuidad del viaje. Aquí se decide si continúan o se regresan. Claro, un buen grupo decidió volver, pero 13 se quedaron con Pizarro. Ahora, por ahí no falta el jovencito que dice, profe, yo he leído que eran 14, profe. Dice que había un español que tenía su sirviente, un esclavo, y ya, pues, profe, ¿no? Es que en todo caso, si estuvo un esclavo, no estuvo por voluntad propia, pero él está siguiendo a su amo, ¿sí o no? Les digo porque ya me han comentado algunos profes, en algunos libros dice que fueron 14, ¿no? Va a estar discutiendo por eso, amigo. La cosa es que aquí se va a decidir la continuidad. Y van a navegar, y mira el mapa, ya está. ¿Dónde estaban ellos? En la isla del Gallo. Acá están, ¿sí o no? Ya está. Los 13, el Gallo y Pizarro, deciden reanudar el viaje. Navegan, navegan, navegan. Mira, acá está la isla Puná, ¿no? Que es parte de Ecuador. De hecho, tienen que haber pasado por Tumbes, por Piura, Lambayeque, La Libertad, y llegaron ¿a dónde? A Río Santa. En el segundo viaje llegan hasta Río Santa Ancash. Pero ahora yo te pregunto, para que lleguen hasta Río Santa Ancash, tienen que haber pasado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad.
quiere decir que el Perú ya fue descubierto, señores. Ya los españoles habían descubierto el Tahuantinsuyo. Pero ahora tenemos otro tipo de pregunta para ti. ¿Y qué? ¿Los incas no habían visto a Pizarro? ¿No sabían nada de él? Para este momento, quien gobernaba era Huayna Cápac. Y no te olvides que en la historia se recuerda a Huayna Cápac, el inca que logra la máxima expansión, ¿sí o no? Si Huayna Cápac había logrado la máxima expansión, no se enteró, pero es que mira, ve, piensa, para que hayan recorrido toda la zona de Tumbe, Piura, Lambayeque, La Libertad y llegar hasta Río Santa Ancash, es ilógico creer que nadie los vio. Sí lo vieron. Y cuentan que le informan al Inca Huayna Cápac. Y Huayna Cápac ordenó captúrenlos. Pero mira cómo es la vida. Justo Pizarro decide regresar para pedir ayuda, pues. Pizarro primero va a ir a Panamá y luego a España. Entonces, Pizarro decide con los 13 del Gallo volver a Panamá. En ese momento llega Huayna Cápac con sus tropas. O sea, cuando llegan ya no estaba Pizarro, pues a eso quiero decir, ¿no? Encontró el campamento abandonado, lo que quedaron por ahí. No sabemos, pero al parecer Huayna Cápac se contagia la viruela debido a que estuvo cerca a donde estaban los españoles. Es que el impacto bacteriológico y el impacto viral va a ser importante, ¿eh? Sus bacterias y virus van a traer también. Claro que sí, por supuesto. Ahora mira, eh, Pizarro llega a Panamá y va a pedir al gobernador Pedro Los Ríos que lo apoye. Pero antes, lo más importante de este viaje es que ¿qué cosa se confirmó? Gracias al segundo viaje, ¿qué se confirmó? La existencia del Tahuantinsuyo. Pizarro ahora está seguro que el Tahuantinsuyo sí existe. Vuelve a Panamá convencido. Pero claro, Pérez Los Ríos estaba molesto porque Pizarro le había desobedecido. Pizarro y los 13 del Gallo desobedecieron. Por eso estaba molesto. Claro, ¿sí o no? Pizarro en Panamá le dice a Pérez Los Ríos, señor, ayúdenos. No cuente conmigo. Señor, al menos permítanos hablar con el rey. Porque el rey tiene que saber esto. Esta información es valiosa para el rey. Permítanos hablar. Al final logra convencerlo. Pedro Río le dice, si quieres hablar con el rey, bueno, ya anda a España. Pero, eso sí, mira lo que le dice, de los tres socios, o sea, Almagro, Luque y Pizarro, de los tres solo puede viajar uno. Y dos se quedan conmigo acá retenidos. ¿Ya? Solo puede viajar uno. Y al final los socios conversan, ¿no? ¿Y cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue que Pizarro viaje, ¿sí o no? Entonces, Pizarro viajó y Pizarro se va a entrevistar con, obviamente, con el rey, ¿no? Lo vamos a ver acá. ¿Cómo se llama el documento por medio del cual se autoriza la conquista del Perú? Capitulación de Toledo. Es probable que Pizarro tuvo acceso directo donde estaba el rey de España, ¿no? Carlos I de España. Ya para ese momento ya estaba muerto Fernando Aragón. Para el momento que Pizarro va a someter el Perú, quien gobernaba era Carlos I, bueno, Carlos I de España, y Carlos V sería para el Sacro Imperio Románico Germánico. Claro, Carlos I tenía doble título. Repito, Carlos I como rey de España y Carlos V como Sacro Imperio Románico Germánico. ¿Ya? En aquel entonces se estilaba delegar asuntos protocolares a la reina. Por eso el rey de España le encargó a su esposa, a Isabel de Portugal, repito,
Pizarro le encarga a su esposa Isabel de Portugal que firme este documento, o diré el emperador, ¿no? El emperador Carlos I le encarga a la reina, a su esposa Isabel de Portugal, que firme con Pizarro. Y es así que se aprueba la autorización real para la conquista. La reina conversa con Pizarro y le nombra gobernador de Nueva Castilla, ¿ya? Gobernador de Nueva Castilla. Pero ahora mira, esta capitulación va a abarcar varios privilegios. ¿Ya? Pizarro va a ser el mayor beneficiado, pero Almagro va a ser nombrado alcaide de Tumbes. Alcaide. No es lo mismo que alcalde, porque alcalde gobierna una ciudad. Alcaide con I gobierna una fortaleza militar o una prisión. Por ejemplo, hoy día todavía se utiliza la palabra alcaide para el jefe de la prisión, pues. Pero en esa época no hablamos de eso, pues. Estamos hablando de que él era el jefe de la fortaleza de Tumbes. Pero mira, alcaide es mucho menos que gobernador. Luque también, pues tenía derecho, ¿no? Y como era sacerdote, le nombraron obispo, obispo de Tumbes. Ya está, ya. ¿Y qué hay para el piloto? El piloto Bartolomé Ruiz fue nombrado piloto mayor del sur o piloto mayor del Mar del Sur, ¿no? Ya está, ya. Piloto mayor del Mar del Sur o piloto mayor del sur. Pero de Candia fue nombrado artillero mayor. Te cuento, se dice que Pedro de Candia era pues, bueno, un griego, ya, era un griego. Fue proclamado artillero mayor. ¿Y qué hay de los 13 del Gallo? Los 13 del Gallo fueron elevados al grado de hidalgos, caballeros de la espuela dorada. ¿Eh? Hidalgos, caballeros de la espuela dorada. Tercer viaje, ¿ya? Tercer viaje. Pero antes de hablar del viaje, aprovechemos a contarte algunas cosas. Primero, Pizarro, como estaba en España, Pizarro buscó a sus hermanos, pues. Claro, tenía sus hermanos, los Pizarro. Su hermano mayor, Hernando, ahí está, Hernando Pizarro. Su otro hermano, Gonzalo Pizarro. Otro hermano, Juan Pizarro. Entonces eran cuatro, ¿no? Hernando, Gonzalo, Juan y Francisco. Cuatro. Pizarros. ¿Por qué? Porque por parte de madre tenían otro hermano, ¿sí? Bueno, por ahí se comenta que la señora quedó viuda joven y se volvió a casar y tuvo pues otro hijo, ¿no? El hermano de Pizarro por parte de madre se llamaba Martín de Alcántara. Y Pizarro, escucha, los va a traer a todos. Y Pizarro trajo a todos, ¿ah? ¿En serio? ¿Cómo va a reaccionar Almagro y Luque que estaban en Panamá esperando? Porque Pizarro de España vuelve a Panamá. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Almagro y Luque cuando se enteran lo que les toca? Se molestaron muchísimo, estaban molestos. ¿Y por qué estaban tan molestos? ¿Qué les causó tanta molestia? Y dijeron, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que nos haya tocado eso? Almagro reclamó. ¿Sí? A ver, por favor. Su micrófono, alguien, por favor, disculpe, sin querer. A ver. Su micrófono, por favor. A ver, a ver. ¿Alguien tiene prendido su micrófono, por favor?
¿Ya? A ver, vamos a continuar. Pero si alguien tiene prendido su micrófono, le vamos a agradecer que lo apague, por favor. De repente sin querer. Ya, continuamos. Almagro y Luque estaban muy descontentos porque sentían que les tocaba muy poca cosa. ¿Ya? Ya. Vuelvo a repetir. Almagro y Luque protestaron ante Pizarro y le dijeron que no iban a viajar. Dijeron, no vamos a viajar mientras no corrijas esto. Tienes que corregirlo. A ver, alguien no se da cuenta, creo que tiene su micrófono prendido. Por favor, de los presentes, revisen si está su micrófono prendido. De repente alguien sin querer. Por favor. Ya, continuemos. Entonces, para el tercer viaje, ya Almagro y Luque cumplieron su palabra. No viajaron. Muy molesto le dijeron, no, no vamos a viajar. Mientras no arregles esto, no viajamos. Estaban bien molestos. Pero Pizarro estaba acompañado por todos sus hermanos. Y así que Pizarro dijo, viajaremos. Ya si ustedes se animan, vienen después, pues. Y te cuento, Almagro va a venir después, cuando ya habían atrapado al Inca. Y Almagro se viene rapidito porque se entera que el Inca va a pagar un rescate. ¿Qué cosa? Dijo Almagro, y ahí se vino rapidito. Pues no vino solo, vino con toda su gente. Por eso ese grupo le van a llamar los almagristas, ¿no? Y va a haber una guerra, ya, eso ya. Pero entonces ahora, el llamado tercer viaje, el viaje de conquista, se va a caracterizar porque Pizarro, mira, ahora va a partir de Panamá, mira, parte de Panamá, y de Panamá avanza a la Bahía de San Mateo. Bahía de San Mateo, ahí está bien. De ahí va a avanzar a un lugar llamado Coaque. ¿No? Por acá está Coaque. Coaque. En Coaque dice que se contrajeron la verruga. Y en aquel entonces la verruga, si era mortal, ¿ah? Aparte de contagiosa, era mortal. Y de ahí avanzan, mira, Puná, acá está la isla Punave. Puná, Ecuador, ¿no? De Puná ya a dónde llegan? Tumbes. Ya están en Tumbes ya. ¿Te das cuenta? De Tumbes llegan a Piura. Piura. Y acá lo puedes leer. Funda la primera ciudad española. ¿Cuál es la primera? La primera ciudad española, Blue, San Miguel. ¿Ya? San Miguel es la primera ciudad española. ¿Ya? En honor, en homenaje al fundador, pues, ¿no? Pizarro, ¿no? Pizarro funda la primera ciudad en Piura. Y luego van a avanzar y llegan a Cajamarca. Pero antes, hay algunas cositas que queremos precisar. Que así es simple, profe. No hubo ninguna resistencia, nada. Nadie estuvo por ahí atento. Mira, dice que primero, mientras estaban avanzando, atraparon un cacique, lo atraparon ya, llamado Chilimasa, a quien lo interrogaron, pero y él les habló acerca de que había una guerra entre Atahualpa y Huáscar. Siguieron avanzando, llegaron a Piura, y en Piura había otro cacique llamado Maizavilca, y Maizavilca era informante de Atahualpa. Maizavilca le mostró toda la hospitalidad del mundo, casa, comida, todo, todo, ya quédense acá, bienvenidos. Lo recibió como si fueran dioses. Claro, Maizavilca era informante de Atahualpa. Mientras Maizavilca lo entretenía a Pizarro y su gente, dándole comida, atendiéndolo, ya había mandado informantes ya, para que Atahualpa le diga qué hacer. Contrario a lo que tú te imagines, Atahualpa
no le dio mucha importancia. ¿En serio? ¿Por qué? Porque Atahualpa preguntó, dijo, a ver, ¿cuántos son? 180, 180. Sí, va a preocupar eso. Sus armas. Ah, algunas armas parece que lanzan fuego, señor. ¿Qué va a hacer, no? Y es más, su general, uno de sus generales llamado Rumiñahui también le informó, ¿ah? A lo que yo quiero llegar es que Atahualpa sí estaba enterado. Atahualpa estaba en Cajamarca, pero Atahualpa no los vio. O sea, en ese momento estaba tan confiado, no los vio como una amenaza a los españoles, en serio. Y antes de la entrevista era necesario mandar emisarios. El primer emisario va a ser Hernando de Soto, a ir con regalos a pedirle al Inca, pues no, que acepte entrevistarse con ellos. No, para nada. ¿Qué crees? El Inca dijo, ¿quién ha venido a buscarme? Ah, claro, necesitaban traductor, ¿no? Ya Felipío estaba trabajando ya, pues. Felipío es el indio que te mencioné en el traductor, ¿sí o no? Ya. Entonces con Felipío, pues, el Inca preguntó, ¿quién me está buscando? No, que unos hombres dicen que quiere hablar contigo, que... ¿Quiénes son? Bueno, dice que son representantes, lo envía su gobernador, ¿no? Que tal que los manda. O sea, si estos son representantes, significa que son sirvientes. O sea, que son yanaconas. Yo no hablo con yanaconas, que se vayan. Y el Inca los rechazó. Pero según cuentan, mira, según cuentan, Pizarro decide mandar ahora a su hermano. Y Hernando Pizarro estaba advertido, pues. No se puede presentar como un simple emisario, ¿no? Claro, Felipío lo acompañó, pues, el traductor. Pero según dice, Hernando Pizarro fue más astuto, ¿no? Porque Hernando Pizarro le dice al Inca, yo sirvo al rey más poderoso de la tierra. ¿Cómo? Yo sirvo al rey más poderoso de la tierra. Y yo no soy ningún sirviente. Yo soy un noble. Cuentan que el Inca, así, entonces el Inca decidió escuchar. Los hizo pasar y conversar. Pero eso sí le dijo, para mañana pues nos podemos encontrar. O sea, la entrevista se estaba pactando para el día siguiente, al atardecer. ¿Ya? O sea, el Inca accede a la entrevista. Y aquí tenemos ahora lo que se conoce como la entrevista de Cajamarca, un 16 de noviembre de 1532. ¿No? Ahí está. Esta entrevista de Cajamarca es importante porque aquí vemos que el Inca no tomó todas las previsiones propias de un gran gobernante. Lo mínimo es asegurar mi seguridad, ¿sí o no? ¿El Inca acaso llevó su ejército? Teniendo un poderoso ejército, no lo llevó. ¿Pero por qué? Porque estaba confiado, pues. Pero tanta confianza tenía el Inca, es que el Inca decía, 180. ¿Qué será 180? Profe, ni siquiera llevó su guardia personal. Bueno, mira, según dicen, el Inca asistió con su panaca, ya, su panaca, su familia real. Dicen que hizo que 500 soldados se disfracen de sirvientes. O sea, eran soldados a los que se les disfrazó de sirvientes para que vayan adelante como limpiando el camino. ¿No ves que al Inca lo traían en andas? Al Inca lo cargaban, ¿no? Entonces, delante suyo iban los sirvientes limpiando el camino. Pero muchos dicen, profe, no eran sirvientes, eran soldados disfrazados. O sea que el Inca estaba viendo como unos 500 por si acá. Puede ser. Profe, ¿y el resto de sus tropas? ¿Puedes creer que se había ordenado que se vayan a las montañas? Sí, que en las montañas tienen las tropas. Cosa que si los españoles se querían escapar, dice que de las montañas iban a bajar y los iban a capturar. Franco, que ese era el plan. No, malísimo, el plan, malísimo. Porque el Inca se estaba olvidando el elemento sorpresa, que Pizarro sí tenía claro.
Entonces, de repente, el Inca llegó, dice que el Inca miraba a los alrededores donde están y no había nadie. Sí estaban, pero de repente aparece el sacerdote, ¿no? Este sacerdote, su nombre, Vicente Valverde. Él aparece en escena, acá está el dibujito, ¿no? Él aparece al lado suyo, el indígena traductor, ¿sí o no? El traductor sería Felipillo, ¿no? Ya, entonces, él iba a realizar una ceremonia llamada requerimiento. Requerimiento. El requerimiento es la petición para la rendición. Él se acerca y le dice al Inca, en nombre de Cristo, nuestro Dios, en nombre de su santidad el Papa, representante de Dios en la tierra, en nombre de Carlos V, soberano, ríndanse, ríndanse, tome la palabra de Dios, y le entrega la Biblia, según dice. También dicen que el Inca palpó la Biblia, lo olió, lo llevó a su oído incluso, y más o menos le dijo, ¿no? Devuelvan todo lo que han tomado, si no quieren morir. Y cuentan que el Inca tiró la Biblia, ¿no? Arrojó la Biblia. En ese momento, el sacerdote Valverde empezó a correr. Y el Inca miró como diciendo, ¿ya ves? Me tienen miedo. No, el sacerdote corría gritando, las escrituras por los suelos, las escrituras por los suelos. Y apareció el griego Pero de Candia. Pero de Candia apareció, alzó su mano, la bajó, señal de ataque. Aparecieron los arcabuceros rodeando la plaza. Mira, los arcabuceros habían rodeado la plaza y empezaron a disparar. Ya te imaginas los muertos, toda la población confundida, despavoridos, y de repente hace su ingreso la caballería. Entra la caballería, jinetes con sus espadas empiezan a pisotear. ¡Ay, Dios mío, terrible! Jóvenes, profesor, pero no dice usted que habían llevado algunos soldados disfrazados. Seguramente se empezaron a alinear para pelear, ¿no? Pero de repente Pero de Candia ordenó que saquen los cañones. Y apunte cañones, amigo. Ya se imagina usted todo lo que pasó. El Inca va a ser capturado, pero seamos honestos, excesiva confianza. El Inca se había confiado demasiado, mucha confianza, al punto que le costó su reino, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver es la práctica, pe amigo. Llegó el momento de que usted demuestre su talento. Vamos a desarrollar juntos las primeras preguntas. A ver, ahora sí. Y luego ya vamos al chat. Dentro de un rato vamos al chat para leer tus preguntas y contestarte, no se preocupe. En la pregunta 1 dice, la colonización de tierra firme se aprobó mediante la capitulación. A ver, ¿qué marca usted? ¿Qué marcaría? A, Burgos, B, Torrecillas, C, Santa Fe, D, Toledo. ¿Qué marcas? La respuesta, Burgos. Burgos. Muy bien. Pregunta 2. Es considerado el primero en recibir noticias sobre el Imperio Incaico. A ver, ¿cuál es la pregunta 2? Sí, sí hemos aprendido ahora, por favor. No te olvides que 10 minutos antes tienes tu examen diario que estamos practicando para que usted siga con sus 18 sobre 18, ¿sí o no? No, ya ni hablar. Es considerado el primero en recibir noticias de suyo. La D, Vasco Núñez de Balboa. Muy bien, vamos a la 3, vamos a la 3. Sobre la invasión al Tahuantinsuyo, señales si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, mis amigos, a ver, a ver, a ver. Yo quiero que tú resuelvas. Tú tienes que resolver. Acá estoy atento a que resuelves.
¿Cómo es? A ver, primer punto. Pizarro era jefe de la expedición, ¿verdad? Gaspar Espinosa, socio capitalista, ¿verdad? Dos buenas. El primer viaje inició Cádiz, ¿cuál Cádiz? Panamá. Hernán Luque Obispo, socio proveedor, no, el proveedor era Almagro. Dos verdaderos y dos falsos. La B, la B. Ya está la B. Cuatro, cuatro, vamos a la cuatro. Cuatro. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién colaboró? ¿Quién puso plata? ¿Quién puso plata? ¿Quién fue? Claro, muy bien, la D, Gaspar Espinosa. Bien. Cinco. El nuevo gobernador ordenó el retorno de la expedición de Enrico Pizarro. ¿Quién? De lo que hemos aprendido, ¿quién fue el que dijo que tienen que regresar? Luis de Santangel, Pedrarias, Pedro de los Ríos, Pedro de Candia. ¿Quién, ah? Puro Pedro, ¿no? La respuesta es Pedro de los Ríos. Vamos a las 6, vamos a las 6. No se preocupe, vaya preparando su pregunta. Ahorita vamos al chat y ahí vamos a contestar sus preguntas, ¿ah? Número 6. El acontecimiento que decidió la suerte de la empresa pizarrista durante el segundo viaje se conoce. Está fácil, profe. El incidente del gallo o el incidente en la isla del gallo, ¿sí o no? Yo puedo decir el incidente del gallo o el incidente en la isla del gallo. La respuesta la B. La B de bueno. La 7, relacionar, relacionar. Usted tiene que relacionar. Vamos, vamos. Relaciones, relaciones. Ya sabes, los espacios en blanco, ¿no? A ver. Por ejemplo, segundo viaje, ¿qué será? Río Santa. Segundo viaje de Río Santa, ¿no? Entonces, 3 acá. Tercer viaje, San Miguel, pe. ¿O no? Funda San Miguel. 3-2, 3-2. Vicente Valverde hizo requerimiento. El que le pide al Inca que se rinda. 4. 3-2, 4. Listo, la C, se acabó. La C, ¿sí o no? Claro, la C. Ya, vamos a la 8. Vamos a la 8 para que mis jóvenes se luzcan. No, está en la 8, también la 8. Los españoles llegaron a Río Santo durante él. Y qué fácil, Petigrío. Primer viaje de Pizarro, segundo viaje de Pizarro, tercer viaje. Colón, ¿qué tiene que ver Colón? No tiene nada que ver. La 8, la 8. Sí, marcaste muy bien la B. Segundo viaje de Pizarro. Y vamos a la 9. Vamos a la 9, la 9. Documento que formaliza o legaliza mediante autorización real la invasión al Tahuantinsuyo. Vamos, Petigrío. A. Campeonato de Santa Fe, Valladolid, Burgos, Toledo. ¿Cuál marcas? ¿Cuál marcas? En la número 9. ¿Cuál marcas? Correcto, la D, doctor. Capitulación de Toledo, excelente. Vamos a la 10, vamos a la 10. Indica aspectos importantes de la capitulación de Toledo. Vamos, Tigrío, vamos, resuelve, resuelve. Tú tienes que ir con la respuesta. Vamos, vamos, yo solo compruebo, yo solo compruebo. Vamos, tu respuesta. La 10, la 10, ¿qué marcas? ¿Qué marcas en la 10? Francisco Pizarro fue nombrado Castilla del Oro. Mal, es Nueva Castilla, mal. 2. Diego de Almagro fue nombrado alcaide de Tumbes. Sí. Bartolomé Ruiz fue nombrado primer mayor del sur. Sí. Pedro de Candia fue nombrado artillero mayor. También. La 5. Hernando Luque fue nombrado. No, de Tumbes, de Tumbes. Mal. Por lo tanto, 2, 3, 4, 2, 3, 4. La 6. 2, 3, 4. Dejamos de compartir porque a partir de este momento mis jóvenes participan en el chat. A ver, amigos, escríbanme por favor sus preguntas. Ahí está, todos mis amigos han marcado sus claves, excelente. Saludos a Juan, a Valeria, a Natalie, Michael, Diego, a todos mis saludos, mis tigrillos que están escribiendo. Ya, ya empiezo a ver las preguntas de mis tigres. Muy bien, Henry. No, para el examen todavía falta, todavía falta. 10 minutos antes todavía, amigo, por favor. Vamos al chat para que pregunte, aproveche a preguntar.
A ver, Henry Velázquez dice, ¿a qué se refería Castilla del Oro? Son los primeros dos gobiernos. No, es que se dice que en esa zona sí hubo un yacimiento de oro. De ahí por qué le pusieron Castilla del Oro, pues. ¿No ves que ellos paraban buscando oro? ¿Ya? Los incas eran, eh, bueno, mira, en cuanto a su justicia, simplemente no se hacían problemas, ¿no? Sí, los incas tenían pena de muerte, ¿ah? Y había, por ejemplo, los delitos sexuales se pena de muerte, ¿ah? Eso sí, ¿ah? Pena de muerte. Sí tenían. Laisha, a ver, Laisha. Primero que nada, proveedor simplemente es el que consigue las cosas. Él consigue las cosas. Pero el financista es el que pone la plata. Esa es la diferencia. O sea, el financista solo pone el dinero. El proveedor tiene por trabajo conseguir cosas. Y el dinero no es suyo, ¿no? A ver, sigamos con las preguntas. Algunas versiones dicen que es por la forma, la apariencia que tenía la isla, eso de la isla del Gallo, ¿ya? Muchos dicen que tenía esa apariencia. Y otras versiones dicen que sí había ese tipo de animalitos, tipo gallos tipo salvajes, ¿no? Así dicen, ¿no? Son versiones, pues, ¿no? Claro que sí, amigo Ángel. Ya. La esposa, a ver, Katia. El rey era Carlos I. ¿Está bien o no? Cuando se firma la capitulación de Toledo, el rey es Carlos I. Pero una costumbre era delegarle el acto protocolar de la firma a la reina. Y su esposa era Isabel de Portugal. Es la princesa portuguesa que se casó con el rey de España. ¿Ya? Isabel de Portugal. Era una formalidad, Juan Jesús Alexander. El requerimiento es una formalidad, porque los españoles decían, ¿qué es lo correcto? Pedirle a un pueblo que se rinda antes de atacarlo, sobre todo que ellos eran católicos o se hacían llamar cristianos. Decían, ¿qué es lo correcto? Pedirle a un pueblo que se rinda por las buenas. Si no acepta, a pesar que le mostramos la palabra de Dios, ahí sí lo podemos atacar. Mira, eso decían ellos, que le habían pedido que se rinda por las buenas. Y si no, allá pues, imagínate. ¿Ya? San Miguel, Michael Henry Solís, la ciudad que funda, Tangarará es el pueblito penativo. Su nombre es Tangarará, ¿ya? Tangarará. Pero el nombre que le ponen los españoles es San Miguel, pues, en Piura, ¿ya? San Miguel. Yadira, lo que ocurre, Yadira, es que el Inca acepta entregar un cuarto lleno de oro y dos de plata. El famoso cuarto de rescate allá en Cajamarca no es tan grande, ¿ah? Si usted, bueno, cuando se pueda, ¿no? Porque con esto de la pandemia ni podemos salir. O bueno, cuidarnos en todo caso. Claro. Eh, un cuarto lleno de oro y un cuarto lleno de plata, de hecho, eran varias toneladas, ¿no? Algunos hablan de 6 toneladas de oro, 8 toneladas, imagínense. Juan Jesús, ya, Juan Jesús. Pizarro, cuando va a ir desplazándose, su objetivo era llegar al Cusco, pues, quería llegar al Cusco, ¿no? Entonces, Pizarro va a fundar su capital, ¿dónde? Lo va a fundar en Jauja. La primera capital que funda Pizarro es Jauja. Y después Lima, ¿ya? ¿De acuerdo? Claro que sí. Otra pregunta, ve otra pregunta. O sea, claro, la primera capital fue Jauja. Después lo trasladan a Lima. Oh, amiga Maricielo, eh,
Pero es muy improbable, ¿no? Es muy improbable pensar que hasta ahorita estaríamos haciendo lo que hacían los incas, ¿no? En historia eso es muy relativo, es muy relativo. Y es más, de repente, si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los ingleses, o los franceses, o los portugueses. El proceso de invasión era inevitable, inexorable, definitivamente. Claro, ¿ya? Yadira Cifuentes, ¿por qué lo llamaron Panamá? En España veneraban a una virgen, como ellos eran católicos, llamada Nuestra Señora de Asunción de Panamá. Nuestra Señora de Asunción de Panamá. Ahí viene el nombre, ¿ya? Ya, lo que pasa es que la lengua puquina es la lengua natural de los tiahuanaco, ¿ya? La lengua puquina es la lengua natural de tiahuanaco. Y se supone que los incas salen de Taipicala, sus ancestros eran tiahuanacoides. Que no te sorprenda que los incas también hablaban puquina o tiahuanaco. El quechua era una lengua más conocida desde la época de los huari, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el quechua se va a utilizar para unificar a los imperios, una lengua de unificación, ¿ya? Joana Alexandra me pregunta, claro, sí, Joana Alexandra, en la capitulación de Toledo se acordó el pago del quinto real, el 20% de los tesoros iba para el rey, o el 20% de la producción minera va para el rey. Sí, fue un acuerdo de la capitulación de Toledo. Pizarro lo tenía clarísimo. Siempre el 20% de los tesoros debía ir directamente a España. Entonces, con esa idea yo te hago la pregunta. Mira, se supone que debía el Inca pagar un rescate, no un cuarto y no de oro y no de plata. El 20% sí iba a ir a España. ¿Sí o no? Claro. José David Puma. Interesante su pregunta, amigo David. Lo leo. Dice, ¿quiénes son los verdaderos vencedores y responsables de aquel Tahuantinsuyo? Los propios peruanos, sino que hubo otras etnias, pues, los huancas, tayanes, cañaris, chachapoyas, que se unen a los españoles. Sí, se unen a los españoles, tayanes, cañaris. Quienes encabezaron fueron los huancas. No, no, no seamos tan duros. Ellos querían su libertad, querían ser libres, querían ser libres. Claro. Lo que pasa es que el imperio incaico también los había dominado, pues también los tenía oprimidos, ¿no? Entonces muchos pueblos que querían su libertad, pues. Ese es el detalle. ¿Ya? Sigan preguntando, pregunten nomás. O de repente, acá Henry Bell hace un comentario, ¿no? De repente hubieran sido los ingleses. Pero había una diferencia entre los españoles y los ingleses. Déjame contarte. Algunos de repente dicen, no, profe, de repente hubiéramos sido una sociedad más avanzada, más desarrollada, ¿no? Pero déjeme contarle, mi estudiante, que a diferencia de los españoles hacían trabajar a la población indígena y trajeron esclavos. Los ingleses no, los ingleses traían poblaciones de ellos, sus mismos colonos, pues, su propia población, y no contaba con la población nativa. ¿En serio? Sí, Cabildo, Juan Jesús. En el virreinato, la municipalidad se llamaba Cabildo. En el virreinato. Sí, Cabildo. Así es, amigo. Al menos hasta donde yo sé es así. Dice Katia, claro. Ah, no, esa es otra pregunta, ya, Katia. La primera ciudad en tierra firme es Santa María la Antigua, cierto. La primera ciudad en tierra firme. ¿Qué es tierra firme? La masa continental, no son islas. Porque ya desde la época de Colón, ¿no? ¿Se acuerda? Colón también había fundado una ciudad. Colón había fundado una ciudad llamada La Isabela.
pero eso no es tierra firme, ¿ya? Bueno, amigo Ángel, usted ha leído historia y parte de la historia dice eso, ¿no? Sí, sí, sí. La historia ahí está, ¿no? Nosotros no estamos inventando nada, claro. Eh, Amiga Maricielo Castillo, los pueblos a través de la historia han tenido una serie de creencias mágico-religiosas. Entonces, ¿qué pasó? Muchos indígenas, o si queremos llamarlo incas, muchos incas con el tiempo eh, empezaron a aceptar el cristianismo, algunos por imposición, otros por resignación, empezaron a aceptar el cristianismo. Entonces, ¿qué decían los pueblos? ¿Qué decían los indígenas? Decían, si tú estás aceptando el cristianismo, estás traicionando a Huiracocha, al Inti, o sea, tú estás traicionando a nuestros dioses, a Pachacama, tu castigo va a ser enfermedades, por eso se enferman. Pero la verdad es que no era castigo por enfermedades, sino que las enfermedades en sí eran contagiosas. La verdadera razón era que, ya sea bacterial o viral, las enfermedades europeas eran muy contagiosas, ya sea la sarampión, la rubiola, influenza, viruela, ¿se da cuenta? Pero ¿qué decían algunos? Tú, por haber sido desleal a Huiracocha, Linti, por eso se te pega esas enfermedades, ¿no? Yanaguara, castigo con enfermedades, Yanaguara, ¿ya? Gracias, Maricielo, muy buena pregunta. ¿Ya? Claro, Josué David, porque mira, ve, cuando llega Pizarro, uno, ya encontró él divididos atahualpistas huascaristas. Dos, luego los atahualpistas quieren vengarse porque Pizarro los mata, ¿no? Pizarro los mata a Atahualpa, ¿sí o no? Ahora los huascaristas deciden unirse a Pizarro porque Pizarro nombra un nuevo íncape. Cuando Pizarro lo mata a Atahualpa, nombra un inca títere, un inca pantalla nomás. Su nombre, Tupahualpa, aunque le sean Toparpa, ¿no? Le sean Toparpa. El inca lo estaba usando. ¿Para qué? Para tener apoyo de los huascaristas. Pero a eso le sumas que muchos pueblos se unen a los españoles, como los huancas, los jauja, los tarma, los chachapoyas, se unen, definitivamente, ¿no? Ah, ya, pero amiga Yadira, no se preocupe. Yo sé que usted puede leer también sobre el tema, pero ahí fue Hernán Cortés. Hernán Cortés llegó a los aztecas, ¿no? Y Hernán Cortés primero se encontró con un Moctezuma que pensaba que eran enviados por los dioses, ¿no? Luego viene la resistencia, ¿no? Ya esa es otra historia. No, 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 no. A ver, amigo Ángel Anthony, lo que ocurre, amigo, es que algunos nativos eran adiestrados como intérpretes, algunos. El caso de Felipillo, él fue adiestrado como intérprete. No es que todos hablaban en la vida, ¿no? ¿Dónde? Pues sí o no. Algunos sí eran adiestrados, ¿ya? Ya, a ver. Bueno, ya va a empezar su práctica, ¿ya? Huáscar era prisionero de Atahualpa. Huáscar era prisionero de Atahualpa. Y luego Atahualpa se entera que los huascaristas querían apoyar a Pizarro. Atahualpa ordenó que lo maten. Sí, lo matan. Claro, claro. No, hay libros muy buenos, ¿ah? Yo eso sí no puedo opinar. Yo creo que hay libros que son buenos y todos tienen la capacidad de leerlo y juzgar, ¿no? ¿Ya? Chicos, yo me voy a silenciar porque sé que tienen que dar su práctica. Entonces yo en este momento ya
Me silencio para